¿Cómo está Ana Belén? ¿Me está escuchando? Sí, perfectamente, Jimmy. Buenos días y ¿No saludos a la encendí el audiencia. micrófono o sí? Sí. A ver, Sí, buenos veamos. días, perfectamente la Entonces, si escucho. no es Saludos usted, a la soy yo el audiencia. del problema. Sí, sí, usted es el problema, porque yo sí la tengo al Yo soy el problema. Ve, ahora yo soy el problema. Un ratito, Ana Belén, un ratito. No Ya se me preocupe, solucionan encantada. este pequeño problema para poder empezar inmediatamente esta conversación. ¿Ya está? ¿Ahora sí? A ver, ahora sí, Ana Belén, ¿me está escuchando? Hola, Jimmy. Buenos días. Saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Solucionado. Todo tiene remedio menos la muerte. Ana Belén, ¿cómo está? Muy bien. Me alegra mucho. A ver, usted estuvo en ese famoso programa en Políticamente Correcto, donde se desató una especie de tormenta cuando el asambleísta Peñafiel intercambió algunos puntos de vista sobre la dolarización a la ecuatoriana de la que hablaron las asambleístas Cabezas y Garzón. Yo no vi el programa, francamente, hemos pasado las notas, pero quedó de alguna manera claro que hay alguna intención de tocar el tema de la dolarización si es que llegara a ganar Luisa González, o fue una coincidencia que se exhibió una edición y da a entender que solo eso fue el condumio de ese programa, ¿no? Mire, Jimmy, yo tengo una frase que incluso a veces aplico con mis hijos ya. Una cosa es que te digan que en una casa hay fantasmas y otra es que abras la puerta y se te aparezca el fantasma. Claro. Llevan ellos años diciendo lo que han dicho en sus escritos, en sus tesis, en sus declaraciones. Andrés Arauz, el propio Alberto Acosta ayer se pronunció, padre, obviamente, diciendo que necesitan ecuadólares, que necesitan imprimir moneda, que necesitan política monetaria, prácticamente que no van a impulsar la economía ahora, la dolarización ahora que están en campaña, promueven, entre comillas, ciertas iniciativas del legislativo para, según ellos, fortalecer la dolarización, cuando lo que pasó en ese programa fue que se le fue la lengua, como quien diría. Ya lo dijo ayer Luisa González en una entrevista, que a sus colegas exasambleístas, porque eran colegas ellas, se le fue la lengua o hablan de lo que no entienden, pero no es que no entienden, ellos saben perfectamente hacia dónde van. Pero si fuera así como dice María Ana Belén, es como pegarse un tiro al pie, pues, ¿no? Es decir, decir o promover lo contrario a lo que está impulsando o aclarando o insistiendo la candidata, ¿no cree? Bueno, para nosotros es pegarse un tiro al pie, porque nosotros, al menos nosotros, nuestra postura, nuestra tendencia y la mayoría de los ecuatorianos, no en vano la dolarización digamos, el activo mejor calificado en nuestro país, y que tiene muchísimo respeto y valoración. Pero para ellos, digamos que dentro de su línea ideológica muy cercana al Foro de Puebla, estará bien tener política monetaria, imprimir moneda. Recordemos que cuando ellos gobernaron, ellos tuvieron, además de una bonanza petrolera que les ayudó mucho en lo que utilizaron el excesivo gasto público, además trabajaban de una manera con la economía donde el Estado era el actor o uno de los actores principales dentro de la economía. Por eso tenemos hoy, lastimosamente, muy desprestigiadas y muy venidas a menos las empresas públicas, ¿no? Entonces, yo lo que veo de fondo, lo que veo de matiz es que probablemente en un eventual gobierno de la candidata González habrían medidas como las que ya vivimos, por ejemplo, salvaguardias, aranceles, medidas no comerciales respecto a normas de calidad, un alza estrepitosa del impuesto a la salida de divisas. Todo eso golpea la dolarización y todo eso además para poder utilizar las reservas internacionales del Banco Central, que esas reservas no son dinero de los bancos, es dinero de los depositantes y de los GATS. Ana Belén, entonces desde tu punto de vista, ¿no está bien que el Estado tenga otra vez un papel protagónico e invierta en la reactivación económica? Primero, el Estado no tiene dinero para invertir. El Estado hoy, a día de hoy, gracias a lo que ellos dejaron y que los gobiernos posteriores al correísmo, entiéndase Moreno, Lasso y Noboa, han tenido que de alguna forma parar la olla, gracias a ese déficit estrepitoso y esa deuda externa enorme que nos dejaron, el Estado no tiene dinero para gastar estrepitosamente como ellos gastaron. La única opción que tendrían es recurrir a países que necesitan ubicarse en América Latina de alguna manera y poder financiar determinada obra
obra pública, pero recordemos que la China de hace 15 años no es la China de hoy. La China de Xi Jinping tiene una política cero corrupción y sería muy difícil, además de las altas tasas de interés que ahora están manejando, a diferencia de lo que pasó hace 15 años, en obtener financiamiento chino con preventa petrolera, que es otro tema que ya lo hicieron también en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, tendrían algo que dijo Paola Cabezas en ese programa, renegociar, digamos, la deuda con el FMI, pero honrar los compromisos internacionales. No podrían nunca jamás hablar de una moratoria porque ya el Estado ecuatoriano vivió muchos problemas durante 15 años para volver a calificar sus scores y poder ser sujeto de crédito a nivel internacional a unas tasas mucho más asequibles, ¿no? Claro. Ana Belén, parece que todos los caminos conducen a la necesidad de que se abran las puertas con reglas claras a la inversión privada, ¿no? Una inversión privada ordenada, controlada, que pueda participar, por ejemplo, en las empresas públicas, transformarlas en empresas mixtas, en sociedades anónimas, qué sé yo, pero me da la impresión, al menos yo creo eso, que es el momento de aprovechar ese espacio, porque no tenemos mucho afuera para seguirnos endeudando o para renegociar ni nada, ¿no? Mire, con la pandemia energética que vivimos el año anterior, yo creo que el debate quedó zanjado sobre si tiene que ser el Estado el preponderante actor en la economía del país y más aún en los sectores estratégicos. Lo comprobamos una vez más que ese estatismo, que además vive la Constitución de Montecristi, elaborada por el gobierno del expresidente Correa, de alguna forma promueve este estatismo. Y creo que quedó zanjado ese debate, tan zanjado quedó que la propia bancada del correísmo votó a favor incluso de la Ley de Eficiencia Energética 2 o la Ley No Más Apagones 2 y la 1 también de manera unánime en la Asamblea Nacional, apoyando a que sea la iniciativa privada la que entre a operar y a trabajar. Pero además de esa iniciativa privada tenemos que darle los incentivos correctos. Yo no veo cómo una empresa internacional o multinacional pueda venir a nuestro país si tiene, por ejemplo, en Perú o en Colombia mejores condiciones. Entiéndase, seguridad jurídica, riesgo país, la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional con reglas claras y jueces probos y neutrales, a diferencia de los horrores que hemos vivido con plaga, purga y metástasis en nuestro país. Entonces, sí creo que si queremos ponernos al nivel de Perú y Colombia para que nos elijan a nosotros para invertir, tenemos que ponernos al mismo nivel en cuanto a atractivos como país. En el tema de, que no deja de ser importante, de la posición de Creo en la segunda vuelta, por más que haya muchos partidos, 14, 13, 12, perdón, que estén con tarjeta amarilla, fue una situación bastante sui generis, hubo una marcada polarización. No deja de ser importante escuchar qué va a hacer Creo, qué le va a decir a sus votantes, los va a dejar que voten como les dé la gana, qué instrucción tienen, cuándo se van a reunir. Y imagino que esto debe darse ya en los próximos días, ¿no? Nosotros hemos estado teniendo reuniones de directorio, de la directiva, digamos, del movimiento Creo últimamente, bastante seguido, incluso con la presencia del expresidente Guillermo Lasso como fundador del movimiento Creo. Y bueno, estamos analizando el panorama. Hemos visto además que nosotros hemos sido frontales en los últimos 13 años en enfrentar al correísmo en las distintas aristas, en la política, en la judicial, en general, en el relato. No nos olvidemos que el candidato que le gana al correísmo en primera ocasión o por primera vez es el expresidente Guillermo Lasso, y también los enfrentamos cuando el presidente fue presidente. Entonces, nosotros siempre hemos sido claros, y el expresidente en un comunicado que sacó, me parece que el día domingo, fue bastante enfático en decir que nuestra postura jamás será apoyar al correísmo. Estaremos barajando cuál será nuestra postura en un comunicado como movimiento en los próximos días, por supuesto que cabe en pronunciamiento. Perfecto. Ahora, Ana Belén, lo que va a pasar con el movimiento Creo, en todo caso, no es iniciar un proceso de renovación como al parecer, o por el que al parecer están optando otros partidos y movimientos a los que no les fue bien en esta elección. Bueno, a ellos
usted ya lo dijo hace un momento, ¿no? Fue una elección inusual respecto a la polarización que se dio con dos tendencias políticas claras y marcadas, y el resto de partidos políticos, salvo quizás Pachacuti o algo el PCC, no tuvieron ningún tipo de representación en el legislativo. Eso, entre otras cosas, responde a varios factores, yo digo sociológicos, que podríamos analizar quizás en otro programa, pero yo sí creo en la necesidad de que exista un fortalecimiento del sistema de partidos, con sus defectos y con sus virtudes. Esos partidos hacia la interna y en cuanto a lo comunicacional y al branding, también tendremos que hacer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, la creación de cuadros, semilleros o canteras. Nosotros hemos tenido toda la vida de manera tradicional nuestras formativas, tanto en lo ideológico como en lo político, y seguramente seguiremos caminando en ese sentido. Tenemos un plan para este año, tenemos una propuesta también para lo que viene en este año, aunque tenemos elecciones en el 2027 que son las seccionales, ¿no? Claro. A ver, Ana Belén, usted fue secretaria anticorrupción y por eso le pregunto, lo que usted ha visto, lo que usted ha leído, lo que usted ha escuchado respecto del caso de los chats supuestos o reales de la llamada Liga Azul, ¿ve usted que son suficientemente convincentes? ¿Siente que son reales? Que son cosas que pasan, que no se las está justificando, por supuesto, es condenable, pero ¿son chats reales? ¿Usted tiene experiencia en estos temas? Bueno, más que como secretaria anticorrupción, tuve experiencia como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y como asambleísta respecto a lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya lo denunciamos nosotros cuando fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y con quien en paz descanse Fernando Villavicencio, que el correísmo quería tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para, de alguna forma, designar autoridades y controlar, entre otras cosas, la justicia a través del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el concurso del Consejo Nacional de la Corte Nacional, perdón, de Justicia, entre otras autoridades. Y lo vemos en esos chats. Ahora, la veracidad de los chats o la forma de judicializar esos chats, eso es un tema que le corresponde netamente a la justicia, entiéndase fiscalía y jueces. Habrá que ver si han mantenido la cadena de custodia de esos chats. Eso es muy importante y eso lo digo como abogada, porque una cosa es arrancharle el teléfono a alguien y decir, aquí voy a hacer valer esto como una prueba, y otra cosa es la judicialización de ese contenido, ¿verdad? Entonces, eso es un tema distinto, pero en cuanto a lo político, no me sorprende en lo absoluto haber leído los contenidos de esos chats. No he leído todos porque tengo cosas que hacer también, pero he leído algunos y no me sorprende para nada, porque así es como ellos se dividían de alguna forma en la designación de autoridades, y además ellos siempre decían que eran una participación ciudadana activa, que representaban a la gente, no a movimientos políticos. Ojo, que representar a un movimiento político no es ningún delito, pero para eso está la Asamblea Nacional, no el Consejo de Participación Ciudadana. Ana Belén, muy buenos días. Camila Piedradita te saluda, un gusto poder compartir contigo en este espacio. Yo quisiera también, desde tu punto de vista acerca de esta segunda vuelta electoral, ¿cómo han cambiado las estrategias de campaña de los candidatos a diferencia de la primera vuelta? Bueno, yo no veo que hayan cambiado las estrategias de campaña, veo que de alguna forma han empeorado, están cometiendo muchos errores. Yo creo que probablemente la ganancia o el triunfo la tenga el que menos o la que menos se equivoque, y eso es crucial. Veo cómo, por ejemplo, esa entrevista en ese medio de comunicación el día domingo fue un craso error. No sé si haberla dado, porque yo creo que los espacios se ocupan y los políticos tienen que ir a todos los espacios, pero quizás el mal manejo de líneas de comunicación en temas muy peludos, si se quiere, como la dolarización para el correísmo, les está pasando factura, y probablemente les pase factura no solamente en la campaña, sino en lo que queda del debate público desde el legislativo. Ya vemos cómo en el legislativo se están armando espacios y comisiones especiales para tratar el tema de la enmienda sobre la dolarización y demás, y eso responde justamente a las declaraciones de las asambleístas Garzón y Cabezas. Recordemos, como dije hace un momento, que la dolarización es el activo más popular y mejor valorado que tiene nuestro país. Lo dicen a todo nivel socioeconómico los ecuatorianos. Ya vivimos un horror cuando tuvimos la dolarización, en el sentido de que había la convertibilidad en el año 99, si mal no recuerdo. Y bueno,
yo creo que ese paso, esos 25 años que hemos vivido con dolarización han sido experiencias positivas. No así pasan con países hermanos donde tienen una devaluación de su moneda, una devaluación de sus ingresos, una devaluación de su sueldo, y eso la gente lo vive en el día a día. Entonces, yo sí creo que haber tocado ese tema y haber sido... Ahí viene un poco de media training, ¿no? Cuando uno tiene que hablar de temas difíciles y complicados, tiene que ser puntual, concreto y preciso y no irse por las ramas. Las asambleístas se fueron por las ramas y dieron paso a lo que está ocurriendo, esta vorágine comunicacional en los siguientes días. Gracias, Ana Belén Cordero, ex asambleísta y militante, por supuesto, de Creo. Un abrazo, Ana Belén, siempre un gusto. Un gusto, Jimmy, Camila. Buenos días. Pasen bien. Chao.